Hola a todos, espero que desde el lugar en el que nos estén sintonizando se encuentren con bien. Para nosotros es un gusto acompañarlos en un momento con temas de interés acerca de la salud integral. Sean bienvenidos al tercer capítulo ULSalud, que tiene por objeto la integración de la ciencia en el cuidado de la salud física y psicológica, en las cuales ambas deben de coexistir de manera armónica para beneficiar el desarrollo y la vida del ser humano. Soy Francisco Quesada, jefe de programa de la licenciatura en Psicología de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, y hoy tengo el gusto de compartir el espacio con una excelente profesionista, quien es licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia Existencial, maestra en Psicodiagnóstico Infantil y del Adolescente, doctora en Psicología y actualmente doctorante en Sexología Humanista. Además de contar con múltiples cursos, diplomados, ser ponente en congresos nacionales e internacionales, así como participante en diferentes mesas de diálogo en diversos programas de radio y televisión. ¿Verdad que ya se antoja interesante este capítulo? Hoy no tengo solo el gusto de compartir con una excelente profesionista, sino también doctora Zaira Abril Dorantes Rubio, con una egresada de nuestra primer generación de esta universidad. De verdad, desde ya muchísimas gracias por brindarnos el espacio y el tiempo. Y bueno, doctora, antes de comenzar con el eje temático de este podcast, por favor, platícanos un poquito más acerca de ti, de tu expertise profesional, de tu experiencia. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. A mí me alegra mucho venir aquí, regresar a La Salle. Realmente, eh, pues fue cuando estudié aquí en La Salle, fueron momentos muy padres, ¿no? Ir creciendo junto con la escuela me llenó de muchas experiencias padrísimas que claro que con gusto regreso a participar en las actividades. Y que te platique un poco de mi trayectoria. Por favor, doctora. Pues mira, la verdad es que trabajé algunos años en Secretaría de Salud, en el área de prevención de violencia de género. Excelente. Entonces, estábamos en las 16 alcaldías de Ciudad de México, trabajando en escuelas, en hospitales, en cárceles, pues llevando el tema, acercándolo a estudiantes, enfermeras, doctores, doctoras, personal de salud. Y con estas experiencias y escuchando todas estas historias, pues es difícil no sensibilizarse ante el tema y poco a poco darme cuenta cuál era la realidad del lugar donde vivimos, ¿no? De la sociedad donde estamos y de cómo se manifiestan estos tipos de violencia. Entonces me pareció importante seguirme capacitando y especializando en temas de violencia y educación para la paz, para dar una mirada más amplia al abordaje de los temas con violencia. Y entonces, pues es así como empecé a especializarme poco a poco en temas de género, pues trabajando con mujeres que han vivido violencia o que incluso pues han sido víctimas de feminicidio, así como hombres que quieren trabajar también en su deconstrucción o en la violencia que han vivido o que ejercen también, ¿no? Generando programas, ¿no? A nivel académico, a niveles institucionales o incluso de forma particular en el consultorio. Y también colaborando con un libro que se llama Sobrevivientes de un feminicidio como una herramienta para apoyar a las personas que viven violencia y que de repente se cierran a recibir apoyo o ayuda por todas las circunstancias y complejidades de vivir esta situación y que de alguna manera tengan algo para ir leyendo e informándose que quizás pueda darles un poco de luz para salvar sus vidas. Muchas gracias, doctora. Creo que nuestros espectadores podrán dar cuenta hacia dónde vamos dirigidos en esta ocasión. Fíjate que tocas un aspecto bien interesante, bueno, varios, entre ellos la educación para la paz. Es decir, eh, hoy tocaremos un tema que sin duda es un parteaguas en la construcción del tejido social. Hablar de violencia pareciera volverse un tema cada vez más cotidiano, no solamente en México a nivel local y regional, sino también a nivel internacional. Ujú.
E inclusive, me gustaría compartir esta perspectiva. Es un tema que a veces es un secreto a voces, porque se vive, pero no se dice. Mm, Se transmite, es un tema silencioso. La violencia no necesariamente, como lo saben, es una situación física, puede ser una situación en lo general pasiva, puede ser psicológica, verbal. eh, Encontraba investigando patrimonial, económica, es decir, hay distintos tipos de violencia que no necesariamente tienen que ver con el contacto. Y el por ello, la importancia de profundizar en este tipo de temas que sin duda a lo mejor no lo vivimos de manera personal, pero sí conocemos a alguien que pudiera estar pasando por esta situación. Y bueno, para adentrarnos en el tema, doctora, me gustaría iniciar, ¿cómo desde tu perspectiva clínica percibes o significas qué es la violencia? ujú. Bueno, quiero resaltar que tienes mucha razón en que se ha convertido un tema que muchas personas viven de manera silenciosa y que además se ha normalizado, ¿no? Estamos en una sociedad donde aprendimos a crecer y relacionarnos a través de la violencia, pero justo como no sabemos identificar o comprendemos qué es la violencia, pues ya la vivimos con tal naturalidad que la dejamos de ver o que se vuelve algo vergonzoso estarlo viviendo y por lo tanto, pues cuesta trabajo compartirlo, lo que nos pone en un nivel de aislamiento importante porque pues pone en riesgo nuestras vidas. Y es real que todos y todas vivimos violencia de algún modo. A lo mejor no las violencias que vemos que son extremas, pero todos y todas recibimos violencias de algún modo o ejercemos violencia de algún modo. Por eso es importante cuando hablamos de temas de violencia ir entendiendo los conceptos lo mejor que se pueda para nombrarlos como tal y entonces es que eso nos ayude a no normalizarla, a desnaturalizarla y a evidenciar que pues todos podemos ejercerla o recibirla. Entonces, en términos muy prácticos, hay que diferenciar qué es la violencia de la agresividad, por ejemplo. Ok, Ajá. Entonces, todos los seres humanos somos agresivos. Es una capacidad innata que tenemos que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo sed, pues lo que voy a hacer de manera natural, porque mi cuerpo me lo pide, pues es tomar agua. ujú, Si tengo hambre, voy a comer, ¿no? Si algo me está pasando, voy a hacer algo para sobrevivir. Ajá. Y claro. esto que yo haga es un instinto de supervivencia que se llama agresividad. Entonces, por ejemplo, en la Ok, cadena alimenticia, si un león está persiguiendo a un venado, por ejemplo, y va y se come al venado, pues el león no va pensando, voy a matar a ese venado y lo voy a y lo voy claro, ajá, lo voy a quitar de la faz de la tierra. El león solo dice, tengo hambre, tengo que comer. Pero ese acto es agresivo en sí, ¿no? por supuesto. En cambio, la violencia es algo consciente y es algo aprendido, ¿no? No es innata, es algo que aprendemos a través de la forma en la que nos vamos relacionando en la sociedad que estamos. Ajá. Entonces, ¿y para qué sirve la violencia? Pues para controlar, para lastimar, para humillar, para destruir a la persona que yo tenga enfrente o a la sociedad que tenga enfrente. Entonces, si yo cacheteo a mi novio porque me puse celosa, pues no es un acto de supervivencia, ¿verdad? Claro. Mi intención es lastimarle porque estoy enojada. Ajá. Entonces, la diferencia entre violencia y agresividad es la intención. Tengo la intención de lastimarte, controlarte, humillarte o destruirte a través de varias estrategias, varias formas relacionales, ajá, que yo sé que te van a hacer daño. Claro, y al final bien dices tú, ¿no? Es muy cierto que el comportamiento, la conducta específicamente, se rige por cuestiones naturales, pero también por cuestiones emocionales, psicológicas, que muchas de ellas son aprendidas. Ujú, Y la intención, un aspecto sería satisfacer la necesidad inmediata, biológica, corporal, y la otra, la intención con la que estoy haciendo ese acto, bien comentas, para dañar a la otra persona, ¿no? Y desde esta parte, doctora, ¿cómo podríamos encontrar entonces la diferencia de lo que es la violencia de manera general
a la violencia de género? Ujú. Cuando hablamos de violencia, hablamos de relaciones de poder, ¿no? Eso quiere decir que se va a considerar siempre a una de las partes más fuerte que a la otra. Y a la otra parte se le va a ver en una posición de vulnerabilidad. Entonces, esta desigualdad me permite abusar de la parte que considere más vulnerable. Ujú. Y una de las poblaciones que se consideran en esta o que se miran desde esta vulnerabilidad es la población de las mujeres. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia y a lo que sabemos de la historia, por la desigualdad, la falta de equidad, pues la falta de leyes en contra de las violencias de género o los Ujú. crímenes de odio, ajá, se fue generando una desigualdad importante a través de los años que hoy pues ya se está buscando regularla, digo, las leyes ya van modificándose y se busca una igualdad tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sin embargo, se sigue considerando una población vulnerable por los crímenes de odio o violencias de género que se hacen en contra de las mujeres. Ajá. Se le llama violencia de género porque es una manera de visibilizar específicamente la violencia en contra de las mujeres. Porque al hablar de violencia, pues podemos hablar de un montón de Por violencias que supuesto, existen claro. en el mundo, pero esta violencia que es en contra de las mujeres tiene su nombre específico que es violencia de género, ¿no? Y que engloba muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues, abuso sexual, trata de personas, la lapidación, por ejemplo, en otros países, ¿no? Okey. El, cuando les cortan los genitales, ¿no? O les cosen los genitales para que no sientan placer. Ujú. Pues todos los feminicidios, Por todo supuesto. este tipo de violencias que se miran desde una perspectiva de género. Okey. Y justo a partir de lo que comentas, doctora, y que no, repito, no solamente se vive de manera local, ¿no? Lo encontramos en todos lados, en todos los países, en todas las partes del mundo, ¿no? En menor o en mayor grado. Pero desde ahí podríamos entrar en enfatizar que entonces la violencia precisamente es una situación estructural y no como suele ser vista en muchas ocasiones como eventos aislados. Ujú. Sí, exactamente, lo dices muy bien. Pues esta es una construcción de relacional y del sistema, ¿no? Porque crecimos en un sistema que nos enseñó a todos que la manera de relacionarnos o la mejor manera de relacionarnos es a través del poder, es abusando del otro, ¿no? Es controlando al otro, cosificando al otro, beneficiándome del otro para yo sobresalir. Ujú. Entonces, no son casos aislados, puesto que todos y todas en algún momento hemos vivido algún tipo de De violencia, violencia. siendo hombre o siendo mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres cuando vamos en la calle y somos acosadas verbalmente, con la mirada o con tocamientos de abuso sexual, ¿no? Pero no solamente esto lo vivimos las mujeres, también lo viven los hombres muchas veces, ¿no? No sé si a ti te haya pasado en alguna ocasión que te hayas sentido violentado de esa manera o violentado, por ejemplo, a los hombres mucho les pasa que si muestran sus sentimientos y lloran o se Claro. muestran vulnerables, lo primero que reciben son insultos o una degradación de su masculinidad por mostrar sus emociones, porque pues esto viene desde una educación patriarcal que no la recibimos nosotros nada más, sino generación tras generación es lo que hemos venido recibiendo del sistema. Fíjate que para hacer más interesante el momento y a nuestros espectadores, buscando algunos datos, por ejemplo, en el 2021 la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares mostraba que por lo menos 7 de cada 10 mujeres sufrían violencia Ujú, de cualquier tipo, psicológica, económica, patrimonial, física o la discriminación en cualquiera de los ámbitos ejercidos. Pero hay una situación que me parece muy interesante, que, por ejemplo, mencionaba que las mujeres que más tendrían tendencia a sufrir algún tipo de violencia, sobre todo de los 15 años y más,
eran aquellas que residían en áreas urbanas, en edades entre los 25 y 34 años, y que incluso contaban con un nivel de escolaridad superior. Porque muchas veces en la sociedad solemos ver, ¿no? Es que la parte de la educación es muy importante, de la formación académica, pues, y aparentemente eso, ante diversos teóricos, escritores, pues es lo que hace libre al ser humano. Pero aquí nos encontramos una perspectiva bien interesante, porque entre más preparada se encuentre, por ejemplo, hablando específicamente de una mujer, ahorita vamos a encontrar también la parte de los hombres, que también es otro aspecto bien interesante, pero entonces entre mayor superioridad escolar, hay también una mayor propensión a ser receptora de violencia. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Eh, yo lo que pienso, y de acuerdo a las investigaciones y las estadísticas, es que lo que se observa más es que quizás las personas que tienen mayores posibilidades y recursos académicos o incluso económicos tienden más a hacer denuncias y alzar la voz Ok, de que están viviendo esta situación. Y las personas que viven en provincia, que no tienen los suficientes recursos o que no saben que lo que están viviendo es un delito, pues no denuncian, no alzan la voz y no se registran. O sea, hay muchas personas que no logran denunciar o que si denuncian son silenciadas por la misma violencia institucional. Es sorprendente, o sea, nos podemos sorprender claro. de quienes vivan violencia, ¿no? A veces quienes menos imaginamos viven violencia. Es más, yo conocí a personas que capacitan en esta cuestión de prevención de violencia y viven violencia. O sea, es un fenómeno tan complejo y tan vergonzoso de mencionar que quienes menos nos imaginamos puede estar viviendo violencia. Eso es una realidad que me gusta mucho que lo menciones, porque pensaríamos que, pues yo no me imagino que ella que tiene tantos estudios, ¿no? A diferencia de esta señora que no tiene estudios, ella sea la que vive violencia. En realidad creo que entre más sabes del tema, quizás hasta más vergüenza te da hablar del tema y exponer que lo estás viviendo. Pero hablando de manera global, en provincia la violencia que se vive es terrible. O sea, y además es extrema, porque aún en la actualidad siguen vendiendo niñas o siguen intercambiando niñas pues por ganado o por tierras o por casas. Sí, Eso se incluso sigue estas dando. prácticas antiquísimas, ¿no? Que se tienen y que Ujú. justo decíamos, como por ejemplo la esclavitud, ¿no? Sí, Pareciera haber estado o erradicada de unos años para acá, que han sido muy pocos, a pesar del tiempo que tiene, pero que se siguen viviendo, ¿no? Y que sí, es este secreto, volvemos a lo claro. mismo a O ya ni es voces. secreto, pero es difícil intervenir, ¿no? Por ejemplo, estos estados donde nacen las niñas y si naces siendo niña sabes que te van a tratar, que te van a vender y si naces siendo niño pues sabes que te van a hacer padrote, ¿no? Pero la cuestión es esa, que no todos tienen la posibilidad de alzar la voz, de denunciar, de que les crean o de que les hagan un seguimiento legal, incluso para ponerlo en las estadísticas. Claro. O incluso, ahora sí, de lo que nos atañe, al menos en este capítulo, desde la parte de psicología, de pedir ayuda o de poder em, tener algún tratamiento que te permita mejorar tu salud mental, por supuesto, pero en parte todos los aspectos de tu vida, ¿no? ¿Sí? Y aquí tocando ahora el tema con la parte de los varones, fíjate que, por ejemplo, en el 2020, justo en el año de la pandemia, se había reportado por parte de las instituciones jurídicas un alza en las denuncias de parte de los varones por sufrir violencia doméstica. Pareciera justo un poco desde la parte de la historia que al final la violencia y sobre todo la violencia de género se dirige específicamente a las mujeres, pero como bien lo has mencionado, al final traemos esta amplia lectura social que identifica a la mujer como con una identidad más vulnerable que la del hombre, por la misma educación patriarcal, por todo lo que se asume desde los diferentes
instituciones sociales, gubernamentales, privadas, etcétera. Bueno, simplemente lo vemos en las instituciones privadas. Sigue siendo muy complejo que una mujer asuma un cargo en una alta dirección y que inclusive tenga el mismo sueldo que algunos hombres, ¿no? Pero también no dejamos de lado que, como bien mencionabas, los hombres también sufren violencia, ¿no? Y al menos desde la cultura más patriarcal, el hecho de poder expresar algún sentimiento ya implica un poco, lo voy a decir así, que eres menos hombre, ¿no? Tienen dificultad para incluso ser creídos por parte de las autoridades, para negociar incluso el problema y sobre todo por este papel que aparentemente funge el hombre dentro de la familia, pero también a nivel social. ¿Qué pasa en este caso con los varones, doctora? Bueno, retomando un poco lo que mencionas de la pandemia, estadísticamente hablando, pasó un fenómeno eh, donde salían estadísticas que decían que la violencia que se vivía dentro del hogar, o sea, en la vida privada, había disminuido significativamente, pero después nos Sí, dimos cuenta que era, pues, porque no podían ir a denunciar, ¿no? Y entonces las posibilidades de denuncia, pues, eran en línea, pero muchos no tenían acceso a Internet o no sabían cómo hacer las denuncias. Pero al contrario de lo que se decía, la violencia incrementó significativamente porque, pues, estar encerrados todo el día, conviviendo uno con otro, si de por sí ya había violencia, pues la convivencia de más horas y más tiempo sin poder salir, pedir ayuda o manifestar que algo estaba pasando, pues evidentemente empeoró las cosas y las hizo mucho más graves, ¿no? El hecho de que se empiece a alzar la voz de estos colectivos y demás que empezaron a unirse para alzar la voz y evidenciar que la violencia existe, la violencia de género existe, ha permitido también que muchos hombres puedan sentirse con el derecho de manifestar que que están siendo violentados. O sea, el hecho de que se alce la voz, de que haya marchas, de que haya colectivos, no solamente es una situación para en apoyo a las mujeres y evidenciar la violencia que se vive como mujer, sino que da apertura a que cualquier persona, sea mujer u hombre, pueda manifestar que está viviendo violencia, que lo pueda reconocer y lo pueda identificar como tal, ¿no? Las violencias que se viven como hombre y como mujeres pueden ser diferentes, sin embargo, siguen siendo violencias. Pero pues hay un peso social muy grande por parte de los hombres de tenerse que aguantar por el simple hecho de ser hombres, porque pues van a ser vistos como débiles en la sociedad. Pero eso no quita que haya violencias incluso extremas por parte de sus parejas hacia los hombres, ¿no? Uno de mis mejores amigos antes de la pandemia fue asesinado por su novia por vivir violencia en su relación de noviazgo. Ajá. Y muchas veces cuando le pedíamos que fuera a denunciar, las palabras que él decía era, pero es que soy hombre, se van a burlar de mí, ¿cómo van a decir que yo no puedo con ella, ¿no? Si ella es mujer, por ejemplo, hasta que se la hizo verdad, ¿no? Y ahora ya no está con nosotros. Entonces, pues seas hombre o seas mujer, la violencia no es un juego, es algo que se va manifestando, que va incrementando a través del tiempo y que se va volviendo tan grave como para que te quiten la vida, ¿no? Y justo en esta parte, digo, me queda claro que es personal, doctora, pero a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cuál consideras tú que ha sido uno de los mayores retos que has enfrentado justo al tratar con casos de violencia de género? Y en esta amplia gama, es decir, no nada más como lo decíamos las mujeres, sino también los hombres, ¿no? La historia que nos acabas de contar, que sin duda plantea una nueva realidad compleja a la que al menos desde la parte de psicología tenemos que tener los ojos bien abiertos y la mente abierta para evitar también a veces justo caer en este prejuicio, ¿no? Si hay alguna llamada, alguna red flag, alguna situación que pueda hacernos saber que una persona está sufriendo violencia, el pensar en cómo lo voy a ayudar, ¿no? Claro, está, por supuesto, siempre desde psicología lo decimos, que el paciente es el primero que debe solicitar la ayuda, ¿no? También para no invadir su espacio, pero también nosotros por lo menos poderlos acompañar. ¿Cuál ha sido como de estos mayores conflictos o retos con los que te has encontrado, doctora? Mira, yo creo que son varios,
pero uno de ellos ha sido enfrentarme a mis propias experiencias de violencia. O sea, para trabajar en esta área hay que enfrentarse todo el tiempo a mirar una realidad que tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, ir reconociendo las maneras en las que yo he ejercido violencia, en las que yo aprendí a vivir con violencia o en las relaciones que he tenido a lo largo de mi vida donde también hubo violencia, el ir reconociéndolo, el ir nombrándolo, el ir dándole luz, el ir aceptando mi responsabilidad, mi trabajo de deconstrucción que no se acaba, o sea, que es todos los días. Eso me parece que es un reto importante para mí, porque no me puedo, si yo soy una persona que acompaña a personas que viven violencia o ejercen violencia, pues no me puedo cegar a mis propias, a mis propias experiencias, ¿no? Para trabajarlas, para mirarlas, para hacerme responsable conscientemente de esto. Y una vez que soy consciente de esto, no es fácil acompañar trabajos de violencia porque te tienes que meter al campo donde existe eso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, em, pues, por ejemplo, acompañar a mujeres y después tener a sus parejas, por ejemplo, me han tocado casos donde sus parejas van a amenazarme a mí, ¿no? Porque, pues, quien acompaña la violencia, pues, se vuelve un obstáculo para quien ejerce la violencia, ¿no? Claro. Entonces, recibir amenazas también, recibir acosos por acompañar casos de violencia, pues es una situación compleja que en muchas ocasiones yo he dicho, ok, creo que tengo que parar un momento, darme un tiempo y después regresar desde otras formas o pues recibir llamadas de riesgo de personas que están en violencia para, o sea, y que ya tienen que hacer la huida de ahí porque si no las matan, ¿no? Estoy aquí, estoy encerrada en un baño y están a punto de lastimarme para no decir la Claro, palabra claro. en YouTube, ¿verdad? Y tener que, pues, acudir a todos los recursos y estrategias que se hacen, ¿no? Tener que hacer correctamente los expedientes, dar aviso a las instituciones legales correspondientes, o sea, creo que no es cualquier cosa atender situaciones de violencia y estás expuesta, pues, a las consecuencias que eso conlleva, Claro. ¿no? Y dos cosas bien importantes, justo esta parte de, a veces lo comento con mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Esta parte tan importante que suena poética, romántica, si lo quieren ver así, que les digo, es que la pregunta, ¿a quién es a la persona a la que más amo? Y el hecho de saberme a mí que me amo implica cuidarme, procurarme, asearme, alimentarme bien, tratar de tener buenos hábitos, porque entonces una vez que yo me reconozco y que reconozco el amor propio, soy capaz de compartir con otra persona el amor, ¿no? De repente cuando ellos mencionan a cualquier objeto, persona, etcétera, les digo, bueno, y entonces ustedes cómo saben que aman a otra persona si no han reconocido primero el amor propio, ¿no? Y en esta parte de violencia, algo de lo que hay que estar bien conscientes es eso. ¿Cómo ayudo? Sin caer justo en este prejuicio, sin caer en algunas ideologías, sin caer en el sistema, pero sobre todo, ¿cómo ayudo a partir del reconocimiento individual que tengo? ¿Cómo he sufrido yo las violencias? Y también entonces cómo las he superado o cómo las he tratado, ¿no? Como bien dices tú, a veces también como psicólogo está este mito, ¿no? Es que eres psicólogo y entonces cómo te decaes ante alguna situación. Sí, pero también somos personas, tenemos sentimientos y bien dices tú, a veces es el momento de decir, tengo que hacer una pausa y entonces poder regresar, ¿no? El día de mañana con la persona o en el espacio terapéutico en el que estoy tratando. Y en estas múltiples experiencias, doctora, ¿alguno de los casos que te haya marcado de manera significativa, pero ahora enfocándonos a lo positivo? O sea, la realidad es que al final dices tú, yo me conozco, estudio, reflexiono, me concientizo, me preparo y entonces me vuelvo más autónoma, más autónomo.
Justo a partir de estos tratamientos, de este apoyo profesional, psicológico que tú brindas a las personas, ¿algún caso que haya marcado en positivo y que haya sido un cambio de panorama, es decir, un antes y un después, y que hoy esa persona se encuentre bien? Pues hay varios casos, pero voy a retomar lo que tú mencionaste acerca del amor, porque, este, mi colega y yo con quien hicimos el libro de sobrevivientes de un feminicidio, hablamos acerca del amor, en términos de violencia con esta frase, o sea, lo aterrizamos en esta frase que dice: "Amar es cuidarte de mi destructividad". Ujú. Por lo tanto, amarme a mí mismo es cuidarme de mi propia destructividad. Y entonces, acompañando en terapia a personas que viven violencia, pues, justamente les vamos acompañando a cuidarse de su propia destructividad. Y esa es elegir, construir relaciones no violentas, elegir retirarme cuando recibo el primer insulto, el primer golpe, elegir, poner límites cuando se me falta el respeto, cuando se me grita, cuando no se me trata con dignidad, ¿no? Porque a veces nuestra destructividad es perdonar o aceptar quedarnos en relaciones que poco a poco nos van haciendo cada vez más daño, porque de esa manera aprendimos a amar, ¿no? Entonces, casos como muy significativos que tengo muy presentes es, por ejemplo, mujeres que llegan, obviamente con la forma de mirarse a ellas mismas, su autoconcepto, autoestima, la forma en la que se relacionan con ellas y con el mundo, pues ha sido muy violentada. Entonces no creen en ellas, creen que no tienen otras posibilidades de salir adelante si no es al lado de parejas que les maltraten, se aíslan de todo el mundo, dejan de hacer actividades que les gustaban y se vuelven totalmente dependientes a la persona que les violenta, ¿no? Sacar a una persona de eso no es fácil, es algo cíclico, o sea, la persona vuelve muchas veces a ese espacio, pero sigue regresando a terapia y esa es la ventaja, ¿no? Entonces, mirar cómo una mujer que no creía en ella, de repente, de manera, o sea, dando pasitos en la terapia poco a poco, logra decir, creo que puedo ser más que lo que me han hecho creer que soy y termine su preparatoria, se meta a la universidad, estudie psicología, por ejemplo, ¿no? Consiga un buen trabajo, empiece a ganar su dinero, vaya disminuyendo la dependencia a este hombre, vaya reconstruyendo nuevamente su red de apoyo, empieza a hacer ejercicio, se alimente adecuadamente, hasta tener la fuerza necesaria de decir, ya no te necesito en mi vida, a quien le ejerce violencia, ese es un gran logro. O sea, ir viendo cómo una persona tiene la capacidad de reconstruir su vida y cambiar su historia y fortalecerse a sí misma para que no por obligación, no porque alguien más le dice, no porque, sino porque ella puede decir, ya no más. Pero en serio me siento con la fuerza de decir, ya no más aquí, porque me doy cuenta que puedo hacerme cargo de mi propia existencia sin que nadie me esté maltratando. Eso es un gran logro. Claro. Me encantó esta parte de decir, o sea, amarte es cuidarte a ti mismo de tu De tu de destructividad. tu destructividad. Y sí, porque al final, algo que por ejemplo les hacemos ver también mucho a nuestros alumnos cuando están en esta práctica un poco ya más clínica, justo les decimos, es que a veces la persona se acostumbra a estar en contextos violentos, o sea, parece incongruente porque el paciente viene y lo primero que te dice es, quiero salir del problema, cualquiera que sea el problema, pero el dejarse querer, el quererse a sí mismo, el procurarse, el dejarse procurar, el procurar a otro, la verdad es que tampoco es sencillo, o sea, se tiene que aprender. Y de ahí que nosotros decíamos, es que esto es una situación sistémica, es una situación histórica. O sea, el niño no nace sabiendo ser violento o la niña no Ujú. sabe, no nace sabiendo ser violenta, sino es algo, un patrón que se va adquiriendo y que al final está en nuestra labor un poco tratar de modificar este tipo de comportamientos para beneficiar a las personas. Ahorita te lo digo como colega, ¿no? Cuando nos brillan los ojos, justo contamos estas
estas experiencias y decimos, es que el mejor pago no es ese pago monetario, ¿no? Ese pago con algún obsequio, no sé, que de repente te trae el paciente, sino es ese discurso empoderado, sano, empoderado pero sano, en el cual escuchas a tu paciente decir, basta, hay un límite y es un límite que a mí me beneficia, pero que tampoco le va a ocasionar un conflicto al otro. Es decir, es aprender a vivir, y tú lo mencionabas de manera muy puntual en un inicio, es esta educación para la paz, es vivir en comunidad, es saber tratar al otro, pero también saberme tratar a mí, ¿no? Y doctora, ¿cómo es que desde los inicios profesionales que has tenido, ¿no? Incluso a lo mejor en la parte de formación, cómo has visto que ha cambiado el significado de violencia hoy? ¿Cómo lo viven las nuevas generaciones? Pues, mira, la violencia sigue existiendo. Em, Creo que algo muy bueno es que ya existen muchos programas que atienden la violencia desde diferentes áreas. Hablando de la parte educativa, incluso hay programas de violencia que van a las primarias para trabajar estos temas, ¿no? De las diferentes tipos de violencias que hay, incluidas el bullying. Entonces creo que la diferencia está en que los chicos y las chicas de ahora ya tienen mucho más información, no solamente por los programas que existen, sino por las redes sociales y toda la información que les llega, ¿no? Que muchas veces, mucha de esa información no está completa, es incorrecta o no es veraz, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienen información, ¿no? Saben que existen las marchas, saben que existe el feminismo, saben que existe el término violencia, saben que existe, por ejemplo, educación para la paz, y tan solo con que sepan que esto existe, a mí me parece que permite que muchos de ellas y ellas puedan evidenciar o hablar acerca de lo que están viviendo o ponerle nombre a lo que están viviendo y ya no verlo como algo normalizado o naturalizado, sino de decir, pues esto se llama violencia y esto no está bien. Entonces a muchos de ellos les permite alzar la voz, a muchos de ellos les permite abusar incluso del tema por la mala información que hay, pero creo que esa es la diferencia que hoy las generaciones de más atrás les llaman, ¿cómo? Generación de cristal, Ujú, ¿no? Porque se quejan de todo, pero pues es lo que a las generaciones de atrás no se les permitía hablar, ¿no? Me están molestando en la escuela, me están acosando en la escuela, me golpearon, me insultaron, me dijeron esto. Ah, ya te vas a quejar. Cuando yo tenía tu edad, todos me pegaban y uno se aguantaba machín, ¿no? Y es, pues tú, ¿no? Pero hoy tenemos la posibilidad de poderlo nombrar, mencionar y, y hacerle saber a otros que algo malo está pasando, que me están lastimando, que me están vulnerando. Y bueno, desde ahí ya se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? claro. Y tocas un tema bien quisquilloso, porque justo muchas veces creo que nos equivocamos un poco por la desinformación, eh, porque al final queremos cambiar la violencia con violencia. Ujú, Entonces, algo bien importante es eso, no estar informados, hacer protocolos en las diferentes instituciones en donde se encuentra uno trabajando, en la escuela, inclusive en la misma familia, ¿no? Con el hecho de algunos límites, reglas, creo que eso nos puede llevar a tener una mejor y sana convivencia, para que justo a veces como hombre o como mujer, es muy cierto que tengo alguna queja o alguna situación de violencia, pero no por eso quiere decir que lo voy a cambiar también con violencia, ¿no? Porque volvemos a esta parte bien importante. ¿Cómo yo mismo me reflejo en ese aspecto y entonces cómo trato de mejorar mi ambiente si yo mismo estoy a lo mejor contaminándolo un poco, ¿no? Desde esta parte bien interesante. Y doctora, y a lo mejor ya centrándonos un poquito más en nuestros escuchas, eh, si alguien, si identificamos que alguien o yo mismo eh, me identifico con violencia, ¿cuál sería el primer paso a hacer? ¿Cuál sería el paso más seguro? Reconociendo los miedos, la vergüenza, la desinformación.
Si yo mismo algo me está generando este podcast y digo, creo que yo tengo alguna situación violenta o conozco a alguien con violencia, ¿cuál sería como este primer paso o recomendación a seguir? Eh, yo creo que ya desde que estás escuchando este podcast, ya es un buen paso, porque justo hablamos de la mala información que puedes recibir de muchos lugares, pero acercarte a lugares, a programas, donde sabes que la información puede ser más certera, más confiable, científica y por especialistas, ya estás haciendo mucho por informarte de manera más adecuada. Porque tengas la edad que tengas, el que te acerques a espacios donde te informes de manera adecuada, pues te va a permitir acercarte de otras formas a personas que vivan violencia o incluso a reconocer las propias violencias que tú vives o que tú ejerces. Yo creo que lo primero es de verdad aprender a, pues a comprender que no todos tenemos la misma historia, porque vemos la vida desde la historia que yo tengo. Entonces, si yo nunca he vivido violencias que el otro ha vivido, pues no lo voy a entender como tal y se me va a hacer fácil juzgarlo. Pero el otro no tiene las mismas posibilidades o los mismos privilegios que tú. Cada quien vive sus propias violencias de acuerdo a los recursos y a la historia de vida que tenga. Comprender eso me va a ayudar a no juzgar al otro. Si el otro está en una, o la otra está en una relación de violencia, pues no sé su historia, pero por algo está ahí. Lo que a mí me queda entonces es, si yo sé que eso es violencia, quizás es acercarme con respeto y escuchar a la persona, hacerle saber que conmigo tiene un espacio seguro a quien le puede contar y de repente comentarle, sabes que hay un podcast en la Salle que habla de violencia, igual y te sirve escucharlo, o sabes qué, pues yo creo que conozco una persona que va a terapia y quizás eso te podría ayudar, o sabes que yo escuché en algún lugar que eso que estás viviendo se llama violencia psicológica, patrimonial, sexual, de la que estés viviendo y que eso es un delito y que no deberías vivirlo, o sabes que hay otras posibilidades para relacionarte. Entonces, ir soltando comentarios o si conozco libros que le puedan servir a la persona, recomendarlos. Esto, escuchar sin juzgar y comprender que todos tenemos una historia diferente, que todos nos vamos a relacionar de manera diferente y que muchas veces, pues, estar ahí con el otro, con el interés de acompañarle y escucharle, ya hace mucho, ¿no? Ya hace una diferencia. Y justo para estas personas, doctora, que a lo mejor ya se encuentran un proceso de reconstrucción, vamos a ponerlo así, en su autoestima, ¿qué herramientas de fortalecimiento emocional recomendarías? Es decir, han vivido procesos complejos, bien dices tú, Ujú. cada quien tiene su historia, cada quien la vive de manera distinta. Al final no es que sea más fuerte o menos fuerte, todos viven la violencia, el dolor, eh, emociones de baja estima de distinta forma y todas son bien reconocidas y bien respetables, ¿no? Para estas personas que ya están en este proceso de reconstrucción, ¿qué herramientas de fortalecimiento emocional y desde tu expertise clínico podrías recomendar? Pues me gusta mucho que hagas esa pregunta porque en términos de violencia, eh, muchas veces las personas van avanzando en sus procesos, ¿no? Ya se están deconstruyendo y vuelven de repente a las relaciones violentas, ¿no? Y quien les está acompañando es como, ay, o sea, ya íbamos por Sí, acá y de repente volviste acá. Pero yo siempre digo que la persona nunca regresa igual, siempre regresa siendo más sabia de la experiencia de violencia, siempre regresa ya reconociendo manipulaciones, siempre regresa ya dándose cuenta cuando ella permite que le lastimen o siempre regresa ya con conciencia de me estoy volviendo a aislar. Entonces, ese aprendizaje que van teniendo poco a poco en su proceso personal les va dejando eso, muchas herramientas para que ellos de manera consciente puedan tomarlas cuando lo necesiten y usarlas para protegerse cuando regresen a la relación violenta de nuevo. Algo que yo les sugiero
es que no vuelvan a permitirse perder su red de apoyo, porque la violencia te aísla, te va dejando sola o solo. Entonces, cuando ya estás en lo peor de la violencia y volteas, ya no hay nadie a tu alrededor porque fuiste Claro. alejando a todos o se fueron alejando de ti pues, por cómo impacta la violencia en las relaciones que están a nuestro alrededor. Una vez que saliste de ella, hay la posibilidad de que vuelvas a entrar, por supuesto, pero con más conciencia. No volver a permitirte aislar del modo en que lo hiciste la primera vez. No volver a tolerar las violencias como lo hiciste las primeras veces, ¿no? Estar en constante capacitación, mantenerte en tu proceso psicoterapéutico, armarte de valor y decir, regresé a esto, necesito ayuda otra vez, decirlo a tus familiares, me está pasando esto, no me juzguen, lo que necesito es que me acompañen, aprender a comunicar lo que sientes. Sobre todo es eso, o sea, es no volver a aislarte, porque lo que nos lleva a meternos profundamente en casos de violencia es el aislamiento que vamos generando y co-construyendo con quien nos violenta. ¿Y cómo el psicólogo, doctora? Porque al final sigue siendo un mito, que a lo mejor algún día podríamos tocar ese tema, pero al final la salud mental en México por lo menos sigue siendo un mito, ¿no? Ya voy hasta que ya estoy en las últimas, hasta que ya no puedo conmigo mismo y que, repito, tiene que ver con toda esta parte de educación. Pero, ¿por qué la importancia del psicólogo y cómo el psicólogo justo ayuda a reconstruir también de manera sistemática, ordenada, este tejido social que muchas veces vemos muy afectado, ¿no? Eh, Vamos, de violencia y a lo mejor saliéndome un poco de la parte del género, vivimos en un ambiente muy contaminado, todos y todas, ¿no? A donde quiera que volteemos vemos algún tipo de violencia, menor, mayor, etcétera. ¿Cómo el psicólogo ayuda a reconstruir este tejido social tan complejo? Bueno, el psicoterapeuta especializado en temas de violencia y psicoterapia, justamente está capacitado y formado para tener una mirada que no juzgue y que sea la adecuada para acompañar procesos de violencia, ¿no? Un psicólogo tiene una formación para poder comprender a la otra persona, para poder entender que no solamente somos un cuerpo, sino que tenemos una mente que construye todo un mundo y a través de ese mundo nos vamos relacionando con los demás. Pero el psicólogo también se puede especializar en dar psicoterapia y además se puede especializar en temas en Muy específico, puntuales. muy puntuales que te Ujú. puedan apoyar. ¿Por qué? Porque justamente va teniendo primero un trabajo personal que Claro. le hace ser más congruente con su persona, ¿no? Que le hace saber que todos y todas podemos tener situaciones de riesgo en la vida y que no por eso vamos a juzgar al otro o que no por eso siempre vamos a ser esa persona. O sea, todos tenemos la capacidad del cambio, la capacidad de crecimiento, la capacidad de desarrollo y de modificar nuestra existencia como lo necesitemos, ¿no? Esto lo sabe un psicoterapeuta porque ha pasado por ese proceso, Claro. ¿no? Es una persona que se ha formado y se ha especializado y ha trabajado en sí misma para entonces poderte acompañar. También tiene dentro de la formación, pues, la capacidad de darte una escucha activa, y eso quiere decir que no es como una amiga que te va a escuchar en un café, sino que de verdad va a prestar su cuerpo, su presencia, sus sentidos, a ponerte atención para tratar de entender cómo es que estás viviendo lo que estás viviendo y entonces acompañarte a mirar desde otras perspectivas eso que estás viviendo para que generes conciencia y a través de esa conciencia pues tomes decisiones que mejor te vengan, ¿no? Además de que lo hace en un espacio seguro, en un espacio donde no vas a ser violentado o violentada, en un espacio donde la atención es completamente para ti y donde construimos una relación que permita el crecimiento, ¿no? Que permita
la conciencia, la apertura de conciencia y la transformación. Entonces, una persona que está bien preparada va a ser una persona que va a trabajar con ética, Claro, que te va a cuidar, ¿no? Que te va a cuidar de su propia violencia, por supuesto. justamente, ¿no? Y que además se va a mantener en una postura objetiva. O sea, no te va a victimizar, ¿no? No te va a violentar tampoco. Y a través de esa objetividad, pues poder ver cuáles son los caminos, recursos, ¿no? O situaciones que se pueden hacer que te puedan ayudar a estar mejor. Claro. Y doctora, acercándonos un poco al final, que podríamos, la verdad, llevarnos horas en este y en otros muchos temas, tú como egresada de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, que bien comentas, al final la licenciatura te da las generalidades y a partir de eso comienzas a especializarte. ¿Cuáles crees que fueron estas competencias principales que te generó tu formación aquí, para posteriormente ir justo eso, afinándolas, especializándolas? ¿Cuáles crees que fueron los puntos clave que te llevaste de esta universidad como exalumna y, bueno, parte de la comunidad al final de cuentas? Pues mira, yo fui muy feliz aquí en mi formación, ¿no? Porque además cuando llegué, pues la escuela era nuevecita, nuevecita y lo que tuvimos que vivir en la adaptación junto con la escuela fue muy interesante como comunidad, ¿no? Eh, una de las cosas que más me llevo de mi generación fue que yo siento que crecimos junto con los profesores y profesoras que tuvimos, al ser todos nuevos en Sí, las sí, sí. instalaciones, fuimos aprendiendo todos de todos y tuve la fortuna de tener maestros y maestras, la mayoría de ellos, muy humanos. A mi perspectiva, creo que me acompañaron de maneras muy humanas, algunas y algunos de ellos, que hasta la fecha siguen siendo mis amigos, ¿no? Y yo agradezco mucho eso porque no en todos los espacios encuentras personas que les interese como profesores escucharte, que les interese tu vida y darte una orientación que realmente te ayude a continuar con la decisión de estudiar o lo que estés haciendo, ¿no? Eso para mí fue muy significativo cuando yo estuve aquí. Otra cosa que a mí me gustó muchísimo en su momento fue que hicimos muchas labores comunitarias, ¿no? En el lugar donde está la escuela había mucho por hacer a los alrededores. Había un campo fértil. Había un campo fértil a los alrededores Ajá. y la escuela, pienso yo que en aquel entonces lo aprovechó muy bien, porque las prácticas que fuimos a hacer a los alrededores fueron impactantes, fueron eh, pues realmente yo siento que me sirvieron en cuestión de siempre estar como consciente de lo que yo puedo aportar a la sociedad y de todo lo que la sociedad me puede enseñar a mí como profesionista, ¿no? Entonces esas actividades que fuimos a hacer, que muchas de ellas me parecían muy desde el altruismo, desde la parte académica, creo que es un gran aprendizaje que me llevo de la Salle, ¿no? Al igual que las experiencias en las comunidades cuando íbamos de misioneros y misioneras, ¿no? El hecho de saber que, pues, lo que estás estudiando puede servirte realmente para aportar algo en la sociedad en la que tú vayas, en la población a la que tú vayas y te encuentres, y ese sentido de comunidad que hubo cuando yo estudié aquí, a mí me aportó mucho la conciencia de querer trabajar con poblaciones vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso me llevo, o sea, son las experiencias más significativas que más recuerdo y más aprecio junto con algún profesor y profesora que llevo en el corazón y que me gusta mucho que actualmente estén en mi vida. La parte de la formación integral, ¿no? Bien, bien importante en todos los ámbitos que, como dices, no solamente apoyan lo personal, sino también en lo profesional y con un granito de arena, que tal vez no seremos los superhéroes, pero que Ujú. con ese granito de arena puedes hacer el cambio. Doctora, y para comenzar a terminar, ¿alguna frase, alguna idea concreta que quisieras compartir con nuestros espectadores sobre lo que ha generado esta conversación? Pues vuelvo a retomar la frase de que sí es muy importante
trabajar en nuestro amor propio, o sea, trabajar en cuidarnos de nuestra propia destructividad. Y eso es posible, ¿no? Con conciencia, con trabajo personal, todos merecemos un trato digno, un buen trato, empezando por nosotros y nosotras. Y eso no es algo sencillo, es un trabajo que requiere de decisión, de responsabilidad y de una inversión constante de que me elija todos los días con la conciencia de que puedo vivir diferente a como el sistema me ha enseñado, ¿no? Y entonces esto se va a ver reflejado en la manera en la que me trato y en la manera en la que me relaciono con los demás. Eso es posible y pues bueno, Se eso es lo puede. que yo deseo para todos, incluso para mí, ¿no? Es una decisión de todos los días, cuidarme de mi propia destructividad y acompañar a otros a amarse a sí mismos y a cuidarse de su propia destructividad. Doctora, pues sin duda agradezco tu tiempo, tu experiencia, estas vivencias compartidas que creo que a cualquiera que justo bien mencionas escuche este podcast, pudiera darle en algún lado, ¿no? Alguna fibra y que entonces nosotros podamos comenzar a hacer ese cambio. Pues a nuestros espectadores ya vieron el tipo de temas que hemos comenzado a tocar en estos 3 primeros capítulos del podcast Ulsalud. No me queda más que agradecerles también su tiempo y pues por supuesto invitarlos a ver el próximo capítulo que sin duda también se va a antojar interesante. Doctora, de nueva cuenta muchísimas gracias y gracias a ustedes por su tiempo. Gracias.